Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Pedro Beltrán Informa. Hoy hemos elegido un tema espinoso, pero no por ello menos importante a la hora de informar y de que nuestros telespectadores y telespectadoras estén informados de qué hay que hacer cuando hechos de la naturaleza de los que vamos a comentar ocurren y cuál es el procedimiento. Les hablamos de violencia de género y para ello saludamos ya a Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, una cuestión que está en boca de todos, que desgraciadamente deja noticias en los informativos prácticamente todos los días, algunas porque la violencia de género llevada al extremo acaba con el asesinato de una mujer y otras porque el maltrato al final está un poco a la orden del día. Hay muchas formas de maltrato, lo veremos también en este programa, pero sobre todo a mí me gustaría que hoy hiciésemos un repaso de cómo es el procedimiento que se inicia por violencia de género, cuáles son los pasos que hay que dar, si ese procedimiento ofrece las suficientes garantías a esa mujer que denuncia y sobre todo qué tiene que hacer una mujer que se encuentre en este trance, ¿no, Pedro? Sí, el procedimiento de violencia de género se inicia por una denuncia que se presenta en la policía y en la cual se detallan cuáles son los hechos objeto de esta violencia de género. El concepto de violencia abarca muchas situaciones diversas que, bueno, solo teóricamente quizás podamos definirlo a veces como violencia. Se ha tendido a amplificar mucho el objeto de la denuncia. Es amenazas, coacciones y malos tratos, pero bajo el epígrafe de coacciones están apareciendo simplemente insultos dentro de una conversación algo acalorada entre las dos partes, pues aparece un insulto y a partir de ahí ya estamos en violencia de género. Coacciones, el concepto de coacción es mucho más subjetivo, es como que estás haciendo que otra persona haga lo que no quiere hacer, en definitiva. Pero bajo esta rúbrica también están entrando una cantidad de comportamientos muy grandes. Y luego ya estaría propiamente en los malos tratos que pueden ser psicológicos, más complejos de probar o más difíciles, sí, y malos tratos físicos, que eso lo que exige es que haya una violencia física por parte de una de las partes con respecto a la otra. Claro, dentro de estas cuatro categorías, si entramos en amenazas, coacciones, malos tratos psicológicos y malos tratos físicos, los malos tratos físicos es la minoría, es un porcentaje muy bajo en comparación con los demás. En las denuncias, sí, es una minoría en las denuncias que se producen por malos tratos físicos frente a los malos tratos psicológicos, las coacciones, las amenazas. Sí, es una minoría, porque ya implica una agresión física e implica una violencia física. Y en todos los otros el problema es que estamos entre la frontera de qué debería considerarse realmente materia penal o no, pero la ley ha sido extraordinariamente protectora con respecto a las mujeres, porque en esas conversaciones o discusiones muchas mujeres lo que están haciendo es grabar la conversación. Si tienen esa grabación ya tienen una prueba muy buena, evidentemente, y con esa grabación se pueden ir a la policía y a través de la presentación de los hechos que se han producido, asistidos por un letrado, porque en todo el procedimiento exige asistencia letrada, asistencia a la víctima y asistencia también al denunciado, pues van a conseguir que su pareja o su marido sea expulsado de la casa inmediatamente. El mismo día se procede a la detención. La policía acude a la casa, detiene a la persona, que tiene que dormir en el calabozo pues hasta un máximo de 72 horas. Lo normal es solamente una noche, pueden ser 2 noches si es en fin de semana, aunque también los juzgados de guardia actúan en fin de semana. En fin, pasa entre 1 o 2 días en el calabozo y a continuación se presenta ante el juez y el juez va a dictaminar que debe existir en esa pareja, si normalmente va a decretar una orden de alejamiento
y va a decretar unas medidas de divorcio urgentes, divorcio express. Este sí que es express de verdad, no el divorcio express que decían de Zapatero, aunque la ley de violencia de género también es de Zapatero. Es divorcio express de verdad porque tú consigues en la práctica estar divorciada en 24 horas. Y digo consigues estar divorciada y no divorciado porque es denuncia de violencia de género, es juzgado de violencia contra la mujer. Es decir, estos procedimientos es cuando se ha producido una violencia de un hombre contra una mujer. Si la violencia es de una mujer contra un hombre, eso va muchísimo más lento. ¿Es un proceso diferente? Sí, completamente diferente. No tiene ni juzgado ni tiene ni ley específica para protegerlo. Como acabo de indicar, es juzgado de violencia contra la mujer. Y ley de violencia de género, es porque se entiende el género, es el género masculino contra el género femenino. Con lo cual, si hay una denuncia de una mujer es una mujer contra un hombre la que ha utilizado, aunque sea ha actuado con violencia, va a ir muchísimo más lento el procedimiento. Lo que ocurre es que las mujeres son más dadas al maltrato psicológico que al maltrato físico también. Pero en cualquier caso, si fuera así con ese maltrato psicológico, el procedimiento seguirá el cauce normal de un juzgado de instrucción y, vamos, en lugar de tardar un día, va a tardar unos años. Es la diferencia que va a tener muchas veces en conseguir unas medidas. Bien, siguiendo por el trámite normal, el de la mujer contra el hombre, pues como digo, el divorcio es express porque en 24 horas vas a tener orden de alejamiento, que significa que ya no se puede acercar tu marido o tu pareja con respecto a ti durante 2 años normalmente, va a tener, es el tiempo medio de duración de esas órdenes, y vas a conseguir también en ese mismo momento unas medidas de utilización de la vivienda conyugal. Lógicamente el marido se va fuera de la vivienda y consigues también una pensión alimenticia para los hijos, con lo cual pues en 24 horas, máximo 48 horas, has conseguido unas medidas de divorcio. Luego esas medidas podrán ser rectificadas, habrá un procedimiento de divorcio, no estás divorciada en el sentido de que te puedas volver a casar a la semana siguiente, pero bien, tienes tus medidas cautelares de divorcio, que son como las medidas que hay en un procedimiento civil, reciben el nombre de medidas provisionales de divorcio, pues aquí son medidas en un procedimiento penal, medidas cautelares, y consigues disolver esa relación complicada de una forma rápida. En ese sentido, la ley es muy dura porque nos lleva a tratar situaciones que son desiguales de una manera igual, me refiero. Trata igual unas amenazas leves que una violencia física, a los efectos de lo que estoy diciendo, es decir, a los efectos de orden de alejamiento, medidas cautelares urgentes, etcétera, calabozo, todo lo demás, cuando quizás se debería contemplar con mucha más gravedad lo que son esas agresiones físicas que no las amenazas psicológicas, simplemente. ¿Cuáles son los mecanismos que establece la ley para, una vez que se ha practicado esa denuncia, digamos, tratar de evitar, y en el caso de que haya violencia física, que este maltratador vuelva a reincidir? ¿Y cómo se protege a las mujeres? Porque nos da la sensación de que, bueno, hay un dato escalofriante, que es que la mayoría de las mujeres no denuncian. Hay muchísimos casos en los que la mayoría de las mujeres no denuncian. No hay denuncia. Sí, ha habido casos de fallecimientos en donde no ha habido denuncia previa, eso es. Bueno, y se sospecha que hay un número importante de mujeres que son maltratadas, que nunca llegan a ser, afortunadamente, noticia en un periódico, pero que no denuncian ese maltrato. Y a la vez hay muchísimas sentencias que son absolutorias después de las denuncias. El porcentaje de sentencias absolutorias está en el orden del 50%. Eso quiere decir que la mitad de las denuncias por violencia de género terminan en una sentencia favorable al denunciado. O sea pero que sean favorables no quiere decir que sean denuncias falsas. Es decir, no, por denuncias falsas el Consejo General del Poder Judicial... Por falta de pruebas se puede absolver a... Vamos a ver, si nos ponemos en ese
en esa frase que queda tan bien y que decimos tanto de tolerancia cero es que si a una mujer le dan una bofetada, pues se tiene que ir a denunciar, ¿no? Eso es tolerancia cero. Sí. Pero si esa bofetada se produce en el ámbito de la casa, dentro de una casa donde no hay testigos y donde no se ha dejado una señal evidente de que, de que hay un maltrato, no puede haber un parte médico donde se vea reflejado que ha habido maltrato y no hay testigos, normalmente en esos casos se suele dar la absolución y no quiere decir que no haya habido maltrato en este caso. Sí, se suele dar la absolución o no, porque el testimonio de la víctima es también muchas veces suficiente para condenar, es decir, aunque no haya testigos, la propia víctima es un testigo en sí. De esto evidentemente hay otros muchos casos y otros muchos tipos de delito en donde ocurre de esta manera. La víctima es denunciante y la víctima está actuando como testigo y está exponiendo unos hechos. Todo será cuestión de que el juez otorgue si tiene la credibilidad necesaria o no. Completamente de acuerdo contigo en el tema de si ha habido un bofetón. Otra cuestión ya es si ha habido una discusión y hay un insulto. Eso me parece que tiene más matices, porque vamos a ver, por esta discusión y un insulto, aplicar una medida de una orden de alejamiento de 2 años, cuando ese matrimonio muy posiblemente también va a tener hijos, las consecuencias de las órdenes de alejamiento en relación con los hijos no se miden bien, porque claro, si hay orden de alejamiento ya el padre no va a poder ir a recoger a los hijos, lo tiene que hacer a través de otra tercera persona. No va a poder llamar por teléfono, bueno, teóricamente puede llamar si va a hablar con los hijos solo, en fin, ya entramos en cuestiones de matiz mucho más complicadas y fácil luego de denunciar que se ha saltado esa orden de alejamiento. Entonces creo que habría que ser mucho más duro en los temas de violencia física, aplicando una penalidad más alta, en definitiva, aplicando unas medidas de protección mayores y dotando de verdaderos recursos ahí, que es donde está realmente el problema. Claro. Y no ir, sin embargo, a generalizar estas órdenes de alejamiento en tantísimos casos como se están dando, aunque hay más moderación en los tribunales actualmente que la que había hace solamente 3 o 4 años, y se están tratando con más flexibilidad las denuncias, en el sentido también eso de que muchas no se están estimando, y luego pensar que el criterio que rige el derecho penal es el criterio de intervención mínima, de que no pueden ser conductas, todas las conductas que se puedan meter ahí, y pensar en las consecuencias. Este tipo de denuncias no se pueden retirar. Pedro, volviendo a la cuestión de la que hablábamos antes, te comentaba yo que hay datos que avalan la teoría de que hay muchas mujeres que no denuncian. De hecho, recientemente una mujer maltratada a la que se entrevistaba en televisión decía abiertamente que si ella hubiese sabido cuál era el proceso, probablemente no hubiese denunciado. ¿Qué medidas se pueden poner o qué medidas se ponen en marcha para tratar de evitar una agresión de una mujer que ya ha sido agredida, que está amenazada y que hay pruebas contundentes de que su agresor puede reincidir? Sí, es una pregunta complicada de responder porque mucha gente desde distintos partidos políticos hablan de la defensa de las mujeres, de la violencia de género, pero vamos, la ley ya es suficientemente clara y contundente. En todo caso se pueden endurecer las penas, pero ¿cómo proteges esas situaciones? Pero me refiero a mecanismos como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento o las pulseras telemáticas. Sí, las pulseras telemáticas están muy bien, pero la orden de alejamiento, el problema es cómo la controlas, esa orden de alejamiento. ¿Qué pones un policía para...? Mucha gente se la salta. Sí, claro, que pones un policía para cada mujer y volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, un policía para cada mujer para controlar una orden de alejamiento por un tema de un insulto, que hubo una conversación en un domicilio familiar. Yo creo que en los casos extremos en los pues que sí, existe una amenaza exacto, contundente y quizá, fíjate, hay una discusión ahora mismo que quizá lo ideal sería no ponerle esa protección a la mujer, sino que si hubiese que poner un agente a seguir a alguien, debería ser al maltratador, en este caso, ¿no? A quien ha amenazado con quitarle la vida a una mujer y que al final, desgraciadamente, en muchos casos lo llega a cumplir.
Pues sí, también me parece muy acertado. También los recursos habrá que distinguir. No, desde luego, y habrá en casos muy extremos. Tendrá que ser solamente en casos de que haya habido violencia física. Otra vez volvemos a lo mismo, pero es complicado. Sí, hablamos de casos en los que haya habido violencia física. Es complicado porque ¿qué haces? ¿Le pones a cada una de estas personas, le pones un policía que la esté siguiendo todo el tiempo? ¿Cómo haces el seguimiento? Es lo que estás planteando, ¿no? Lo que me estás diciendo. Fíjate, a mí en este momento me viene a la cabeza tantos escoltas que hay para tantas personas que quizá no lo necesitan. Te hablo del mundo de la política y a lo mejor estas personas podrían destinarse a proteger a víctimas de violencia de género. Aunque parezca demagógico, puede llegar a parecerlo, pero a veces vemos políticos acompañados permanentemente por escoltas cuando realmente no existe en este momento, en este país, una amenaza como la que existía hace unos años con ETA, pero realmente ellos no escatiman, la clase política no escatima en este tipo de protección y en cambio pues hay mujeres que está demostrado que tienen varias denuncias, que están amenazadas, que han sufrido violencia física y a estas personas no se les pone esta protección o cuesta mucho ponérsela, ¿no? Quizás lo que habría que agilizar es los procedimientos judiciales y determinar, al endurecer las penas, también hacer mayores ingresos en prisión, porque si lo tienes ingresado en prisión ya difícilmente necesitas ya más protección y en fin, también se puede escapar, pero es más complicado, es un poco más difícil, o le puedes vigilar si se le da un permiso penitenciario. Eso es lo que se me ocurre, pero cuando se hablan de medidas a este respecto no se está concretando normalmente. Tú sí que has concretado algunas que has apuntado ahora. Habría que evaluar eso, si a cada persona que tiene una denuncia con una orden de alejamiento le vamos a tener que poner un policía para que siga al que... No creo que sea el caso, no cada persona que tenga, sobre todo porque quizá también se están dando las órdenes de alejamiento de una forma un poco ligera en este caso. Me refiero a mujeres que realmente hayan sido maltratadas físicamente y tengan una amenaza fundada con riesgo para su vida, porque existen estos casos, existen casos en los que ha habido esta amenaza y posteriormente se ha cumplido esa amenaza, ¿no? Quizá en estos casos sí que habría que planteárselo. Sí, pero le pones un policía a alguien para que le esté siguiendo todo el tiempo a esa persona, al maltratador en definitiva. Sí, bueno, a los políticos les siguen todo el día donde van, yo volvería a lo mismo, les protegen. Si tiene tanta gravedad el tema es que entonces debería estar en la cárcel, porque si se ha producido la amenaza en pues sí sola no, sí. La amenaza en sí sola no, pero si hay un episodio anterior de violencia de género con una agresión física, pues pongamos penas mucho más duras. Las penas están demasiado cercanas en los que son los distintos comportamientos y en ese sentido es lo que habría que separar más. Pones una pena muy dura para un tema de violencia física y en las otras, sin embargo, las órdenes de alejamiento pues las reduces en cuanto al tiempo, las penas también las reduces en cuanto al tiempo. Esa sería una medida más acertada y te podría permitir también destinar mayores recursos a los temas más graves, porque en estos momentos, como está todo mezclado, lo grave y lo menos grave está todo en un mismo saco, en un mismo juzgado, en un mismo procedimiento y con unos trámites comunes, pues ahí sí que podrías tener mucha más viabilidad para dotar de medios a las mujeres que están maltratadas y que realmente en ese sentido hay una situación de peligrosidad. Se valora la peligrosidad por parte de la policía. Se valora la peligrosidad del agresor, se hacen test y se determina si hay una peligrosidad extrema, si hay una peligrosidad media, si hay una peligrosidad débil, en virtud de las preguntas que se le hacen, en virtud de lo que relata la propia mujer y de las circunstancias concurrentes en el caso y de lo que hayan podido añadir los testigos. Pues esa es la línea correcta, sí, y entonces en los casos de mayor peligrosidad aumentar considerablemente los medios para la protección de las mujeres. Es muy difícil de resolver en cualquier caso este tema, porque entra en una raíz cultural, de un machismo cultural, y luego cómo resuelves este del que mata y luego él se suicida,
el típico caso de Carmen. Sí, es que yo lo asemejo mucho a lo que es el terrorismo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Porque hay personas que con tal de llevar a cabo su objetivo no les importa morir. De hecho, muchos se suicidan posteriormente a cometer el asesinato, pero es cierto que es muy difícil controlar a una persona que tiene tan claro que quiere matar a otra aun a riesgo de su propia vida, teniendo claro que la va a matar y que va a morir o que se va a ir a la cárcel. En muchos casos no les importa. Sí, porque a ese, que le puedes poner el policía día y noche para seguirle, pero aún así va a ser un poco difícil. Encontrará el momento. Pedro, igual que la pasada semana te preguntaba qué echabas en falta en materia de legislación en cuanto a divorcios, esta semana te repito la misma pregunta, pero en relación a la violencia de género. ¿Qué echas en falta tú en la legislación? Algo que digas, bueno, ¿cómo no se les ha podido ocurrir aplicar esto o regular lo otro para que esto funcione un poco mejor? Pues un carácter mucho más expeditivo en los juicios por agresión con violencia física, hacerlos más rápidos, aumentar las penas, aumentar los ingresos en prisión que sirvan como medida de protección. Y a la inversa, sin embargo, en el otro tipo de procedimientos, reducir, no dar tantas órdenes de alejamiento, valorar los problemas que pueda tener con respecto a los hijos esa orden de alejamiento y separar claramente lo que es la violencia física de lo que son otro tipo de comportamientos que se están involucrando en materia de violencia de género, incluyendo todos dentro de un mismo paquete. Que no sean las sentencias tan automáticas, porque estamos en sentencias en temas de violencia de género muchas veces que es que a las 24 horas es todo según el mismo guión y el hombre se tiene que ir de la vivienda, abandonar los hijos con dificultades luego para el régimen de visita, etc. Yo creo que habría que plantearse por una comisión de expertos cómo ha funcionado la ley de violencia de género hasta ahora y hacer unas propuestas de modificarla realmente de forma profunda en todo el contenido que tiene la misma. Buena propuesta porque si cada año tenemos unas cifras que van en aumento, tanto de muertes como de denuncias, pues probablemente sí que necesita esa ley una revisión. Gracias, Pedro, una semana más por arrojar luz sobre un tema tan espinoso como este y sobre el que tantas mujeres sufren en silencio y seguramente algunas nos estarán viendo hoy. Pues esperemos que hayamos podido darles un poquito hayamos podido aclararles un poco sus dudas y aclararles un poco el difícil camino que tienen por delante. Pues muchas gracias a ti y gracias a Información TV. Muy bien, pues una semana más nos vamos con el deber cumplido. Esperemos que les haya servido esta información que les hemos proporcionado hoy en el programa Pedro Beltrán Informa. La próxima semana volveremos con más. Hasta entonces.